Hola, mi nombre es Kiara y vengo a contar mi testimonio de cómo salí de la nueva era y entré al cristianismo. Bueno, para aquellos que no sepan qué es la nueva era es un movimiento espiritual que abarca prácticas como la meditación, el reiki, el yoga, la ley de atracción, los registros akáshicos, todo tipo de ideas panteístas, gnosticistas y un poco de cristianismo pero de manera tergiversada. Bueno, realmente yo no me animaba a grabar este video. Ya pasaron 2 años desde todos estos sucesos que voy a contar, porque eran cuestiones muy personales, pero siento ahora que Dios puso este sentir en mi corazón de poder compartir todos los milagros y todas las cosas tan increíbles que Dios hizo en mi vida. Y nada, bueno, yo para poner un contexto, yo siempre me sentí muy atraída hacia todo ese tipo de prácticas, hacia todo lo que tenía que ver con la brujería, con el ocultismo, con la hechicería, pero yo nunca evalué cuánta importancia hay en nuestra vida espiritual, cuánta importancia hay de poder llenarnos de cosas que realmente nos conecten con Dios. Y bueno, desde que yo era muy chiquita siempre tuve muchos ataques de parte del enemigo de la manera espiritual, que era ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, pensamientos negativos y muchas otras cosas. Pero para poder llegar a eso, algo que quiero aclarar y poner dentro del tema es que el enemigo utiliza muchas veces nuestros traumas, utiliza muchas veces situaciones que nos hayan marcado mucho a nivel emocional. Por ejemplo, yo siempre he sido conocida porque era una persona muy introvertida, pero no siempre fui así. Yo cuando era chiquita era una niña sumamente feliz, sumamente sana, y le encantaba hablar y le encantaba expresarse. Pero yo, debido a este tipo de traumas y sucesos tan fuertes que viví en mi vida, llegué a volver una persona muy introvertida y muy vergonzosa, al punto de no poder hablar ni poder dialogar libremente. Pero sin embargo, yo quiero tocar estos temas con un poco de tacto, porque sé que son un poco de temas fuertes y también son temas incomprensibles para algunos, pero quiero ser también lo más sincera con ustedes, logrando contar mi testimonio y logrando abrir mi corazón como nunca. Bueno, para empezar, yo pasé por un trauma muy fuerte a eso de mis 4 años, en el cual yo pasé por un abuso. Entonces, todo este tipo de cosas me derivaron realmente a volverme una persona muy depresiva. Fue justamente este tipo de situaciones y experiencias lo que hizo que el enemigo me jugara en contra. Pero más adelante, cuando yo fui creciendo, a eso de mis 13 años, empecé a recibir los ataques espirituales inclusive más directos, que fue la parálisis del sueño, o que se te suba el muerto, como algunos conocen. Yo sé que hay una explicación para esto del lado científico, pero me voy a ir más por el lado espiritual. Bueno, la primera vez que tuve una parálisis del sueño fue literalmente cuando yo tenía 13 años y vi una mujer y un niño sentado en mi cama. Las cosas empezaron así y la verdad sí fue muy fuerte y muy turbio. Yo hablé mucho con mi mamá acerca de esto y sin embargo las parálisis del sueño iban aumentando. Llegué al punto inclusive en donde yo sentía que alguien me golpeaba los pies y al día siguiente aparecía con moretones. Y obviamente que muchos pensarían que la persona es sonámbula porque tiene este tipo de sucesos, pero no, porque yo cuando le dije a mi mamá que me acompañara, porque yo estaba sumamente asustada, ella se quedó conmigo ese día, oramos, dormimos juntas, pero al día siguiente ya no quería dormir conmigo y me dijo: Kiara, es que yo escuché algo que me estaba hablando cuando fui a tu cuarto. Entonces me empezaron a pasar un montón de sucesos sobrenaturales desde que yo era muy chiquita. Y algo que yo quiero también aclarar es que el enemigo muchas veces utiliza este tipo de programación. Empieza a atacarnos, empieza a hacernos menos, empieza a irnos por el lado de los traumas, pero también nos da experiencias sobrenaturales para algunos que tengan. Porque cuando tú no tienes una protección espiritual muy fuerte con Dios, lamentablemente te expones a abrir puertas, lo que te hace tener más contacto con este tipo de seres, lo que me pasó a mí.
cuando yo fui creciendo, empecé a tener más ataques de ansiedad, pero unos ataques sumamente fuertes. Yo ya le tenía temor a dormir porque me soñaba muchas pesadillas. Entonces, a eso de mis 16 años fue cuando me enfermé. No solamente de depresión, no solamente de ansiedad, sino del estómago. Y fue ahí cuando probé un montón de tratamientos con varios médicos. Me recetaron pastillas, inclusive llegaron a internarme, pero no había nada que calmara mi dolor. Sin embargo, fue ahí donde yo intenté ir más por otro lado de este tipo de prácticas que te prometen sanidad. Por ejemplo, el yoga. Yo tenía una tía que justamente era practicante de yoga, que me invitó a ir a sus clases de manera gratuita. Ella me dijo que justamente ese tipo de prácticas me iban a ayudar a sanar, me iban a ayudar a poder encontrar los puntos en donde se originó todo esto. Me hicieron regresiones, me hicieron un alineamiento de chakras. Pero como yo les comento, para mí la verdad, al momento de entrar en el yoga, yo siempre pensé que era una práctica física y de relajación. Nunca creí que todo ese tipo de cosas tendrían una connotación muy grande a nivel espiritual. Cuando yo fui creciendo por medio de todas estas creencias y este tipo de prácticas, el tema de la depresión y de la ansiedad aumentó. En lugar de que estas prácticas me ayudaran como lo que prometían, empecé a tener muchos más sueños y más parálisis de sueño que nunca en mi vida. Fue tan fuerte el tema de la ansiedad que yo dejé de ir al colegio. Y no solamente eso, sino que por la misma razón nos vinimos acá a vivir con mi familia a Santa Cruz, y también por el trabajo de mi papá. La cuestión es de que más adelante, cuando salí del colegio y cuando vino todo este tema de cuarentena, para los que no me conozcan, yo siempre amé todo el tema de lo que era el arte, del tema que era de la música, y yo quería dedicarme a ser cantante, pero lamentablemente no se dio porque entramos con esto del COVID. Entonces yo estaba literalmente idealizada con mi sueño. Mi sueño siempre fue irme a vivir a México para estudiar música, pero cuando no se pudo, y además de que yo ya tenía depresión, pensamientos suicidas, tenía un vacío existencial sumamente grande ya, y este tipo de cosas más, yo entré en una depresión aún mayor y caí en un trastorno alimenticio. El trastorno alimenticio al principio fue algo leve, pero poco a poco fue incrementando en un lapso de unos 3 años más o menos, al punto que llegué a pesar 26 kilos. Como estábamos en época de cuarentena, me mandaron a hacer análisis con el médico, y el médico dijo que realmente estaba demasiado baja de peso y que él no entendía cómo yo seguía viva, y que no entendía también cómo no había comprometido mis órganos, ni siquiera mi salud, porque los exámenes salían bien. Y fue ahí cuando procedimos a una intervención para internarme en casa, porque el médico dijo, en el momento en que Kiara la internen en el hospital, ella fácilmente con resfriado se muere. Y me acuerdo que mi mamá en ese momento estaba viviendo en La Paz, y el médico la llamó, y fue en ese momento que le dijo, por favor señora, usted tiene que venir acá a Santa Cruz porque su hija en cualquier momento se muere. Entonces fue un montón de sucesos. Yo, como les digo, jamás relacioné todo ese tipo de cosas que me pasaban en la vida con el tema de la espiritualidad, pero ya les voy a explicar por qué más adelante sí tiene mucho que ver. Me acuerdo que mi mamá llegó, la verdad es de que todo este tipo de situación quebrantó mucho mi hogar, quebrantó mucho mi relación con mis padres, y no solamente eso, algo que nunca se me va a olvidar, en ese momento cuando mamá vino y fuimos otra vez de revisión al médico, fue que me dijo, Kiara, Dios te está dando una segunda oportunidad, porque en tus exámenes no sale nada malo, a pesar que estás pesando 26 kilos. Y yo nunca me lo tomé muy en serio, porque yo sí creía en Dios, quiero poner un contexto, yo sí creía en Dios, pero sin embargo a mi manera. Yo creía en Dios, pero aún así creía en la reencarnación. Yo creía en Jesús, pero aún así no creía en la Biblia y tenía mucho rechazo hacia la iglesia. Y es un tema que también voy a tocar en otro video, porque me gustaría poder tocar todos estos temas en más videos, pero profundizando más. La cuestión es que me internaron en casa, y en ese momento yo estaba estudiando una carrera de marketing y también estaba trabajando al mismo tiempo.
Y aparte también estaba en una universidad de música que había logrado entrar, que era de mi tío, que más adelante planeaba. Bueno, como les comentaba, yo tuve que internarme en casa y yo en ese momento estaba estudiando de manera virtual la carrera de música en la universidad de mi tío. Sin embargo, cuando se dio esta recuperación, porque el doctor le dijo a mi mamá que yo no podía internarme en el hospital, porque en el momento que me dieron resfriado, literalmente yo me moría, me iba para el otro lado. Entonces fue muy duro no solamente a nivel espiritual, sino a nivel como familia. Como yo les digo, hasta ese momento mi familia ya estaba quebrantada, pero literalmente la recuperación la destruyó. Y en ese momento yo no ni mencionaba que esto también tenía que ver mucho con el tema espiritual, pero yo les voy a decir el por qué más adelante. Entonces empezamos con psicólogos, empecé un tratamiento con psiquiatra, empecé un tratamiento con una dieta especial. Mi familia fue mi mayor apoyo en ese momento, pero yo voy a admitir algo, yo no quería subir de peso. Entonces fue ahí donde empezó toda esta contradicción, en donde yo literalmente no quería vivir. Y fue muy duro porque yo de verdad tenía muchos sueños, tenía muchas metas, pero aún así el caer en toda esta depresión y esta ansiedad, el tener la autoestima hasta el piso y el tener el trastorno alimenticio y de paso que me quitaran mi libertad fue muy duro. En ese momento me acuerdo que empezamos con todos esos tratamientos y ya para más o menos a mediados de diciembre, no, más o menos a finales de diciembre fue cuando me pasó la siguiente experiencia sobrenatural sumamente fuerte, que fue justamente en la época de Navidad, que yo estaba echada en mi cama como siempre y yo suelo dejar las luces apagadas, pero siempre puedo ver la rendija de la puerta, como cuando los pies caminan o escucho a mi mamá hablar, cosas así, ¿saben? Y en ese momento yo recuerdo que estaba dormida, pero como les digo, el médico le había dicho a mi mamá que yo literalmente en cualquier momento me podía morir. Y no solamente eso, cuando yo empecé el proceso de recuperación y supuestamente estaba haciendo una dieta para aumentar, bajé hasta 23 kilos, de los que pesaba 26, bajé hasta 23. Entonces imagínense, en ese momento yo recuerdo que estaba dormida y vi en la esquina arriba de mi cama una sombra negra, pero así enorme. Y yo recuerdo que en ese momento me vino a aparecer el sueño porque no podía moverme absolutamente nada. Y esa entidad, esa sombra negra, se metió dentro de mi cuerpo. Y yo recuerdo haber sentido como electricidad desde los pies hasta la cabeza. Y yo dije, listo, por fin me morí. Porque yo en ese momento tenía mucha depresión, entonces para mí morirme era por fin, ¿saben? Por fin voy a poder descansar de tanto dolor, de tantas cosas que me han pasado, de tanta falta de identidad, de tanta falta de propósito, de un montón de vacíos. Pero yo voy a contar algo que es fuerte porque en ese momento yo recuerdo que empecé a darme cuenta dónde se iba a ir mi alma, porque literalmente me había muerto. Entonces yo creí que en ese momento iba a sentir alivio, pero no fue así. En ese momento yo, ¿cómo se dice? Yo empecé a entrar en desesperación, porque yo dije, ya no tengo más tiempo. Yo sé a dónde me voy a ir y no me voy a ir con Dios. Y en ese momento yo empecé a clamar, le dije, Dios, por favor, no me quiero morir todavía. Dios, por favor, no me quiero morir todavía. Y todavía no se movía esa cosa. Hasta el momento en que dije, Jesús, yo no me quiero morir todavía. Y fue en ese momento que esa cosa se salió dentro de mí. Y me pude mover y empecé a hablar. Y yo le grité a mi mamá. Mi mamá entró en ese momento al dormitorio. Y me preguntó qué había pasado. Le conté todo y me dijo, tranquila, no pasa nada. Todo va a estar bien. Bueno, después de ese suceso, en donde prácticamente me morí, literalmente Dios me había dado una segunda oportunidad, como dijo mi madre. Sin embargo, yo me veía dentro de esa habitación y no tenía nada. Yo no entendía por qué había llegado hasta este punto. Me sentía sumamente frágil, me sentía sumamente vacía. Y yo de verdad quería poder salir de eso.
Yo decía, algún día quiero poder tener hijos, algún día quiero poder casarme y no quiero terminar muerta en esta habitación. Y fue la primera vez que yo oré con todo mi corazón a Dios y le dije, por favor, Señor, porque no estoy subiendo de peso, Señor, ya no quiero ponerme en contra de esto, quiero salir, quiero poder ser una persona normal. Perdóname por las cosas que les he hecho a mis padres. Y fue en ese momento cuando literalmente al mes empecé a subir de peso. Me acuerdo que el médico me dijo, Kiara, yo no puedo creer, la verdad, cómo estás subiendo de peso. Inclusive tú estabas empezando a bajar. Y pensamos que teníamos que internar, inclusive poner intubación para subir de peso, porque te ponen como un tubo para aumentar calorías cuando tú estás en anorexia o bulimia, lo que yo estaba. Entonces, no hicimos nada de eso. Dios me salvó en ese momento. Pero a pesar de eso, yo todavía no conocía a Dios. Y a pesar de eso, aún había una lucha espiritual en mi vida. Después de salir del trastorno alimenticio, mi familia quedó fragmentada. Mi familia ya estaba literalmente, prácticamente nula. La relación con mis padres era pésima. La relación con mi hermana tampoco era buena. Todo, la verdad, estaba yendo cada vez de mal en peor. Y fue ahí donde yo me pegué mucho a esto de TikTok. Y fue cuando vi que había muchos creadores de contenido en cuanto a Dios. Y yo dije como que, ay, qué bonito realmente de que haya creadores de contenido que estén hablando de Dios. Porque yo también creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Eso es lo que yo decía. Pero también había el otro lado, que era el witch talk. Que para las personas que no conozcan este término de TikTok, son todas esas prácticas que tienen que ver con la brujería, todas esas prácticas que tienen que ver con la santería, que se han logrado popularizar mucho en TikTok estas últimas décadas. Pero bueno, por este último tiempo, corrijo. Pero cuando yo salí del trastorno alimenticio, yo salí demasiado vulnerable emocionalmente. O sea, pasar por un proceso así literalmente te quebranta. Y fue ahí donde yo más me apegué a todo esto. Y yo recuerdo que conocí a un chico por redes sociales, que era un chico que era masón, ex masón, que me dijo que ahora, yo te digo que lo único que no hagas es leer libros de brujería. No leas libros de brujería, no entres a ninguna práctica de hechicería y cosas así, porque realmente te va a pasar esto, lo otro. Y yo, al igual que muchos que seguro deben estar viendo mi video, mi testimonio, dije, ay no, qué exagerado este chico. Literalmente qué exagerado. Porque yo decía, no todo tiene que ser malo, ¿saben? Tiene que haber como que un lado de luz. Pero no fue así. Y ahí fue cuando yo me metí en este tema de la brujería. Recuerdo que en mi cumpleaños, en el año 2021 más o menos, me compraron mi primera baraja de cartas. Entonces yo empecé a estudiar para ser tarotista. Porque había otra influencer también bien conocida aquí en TikTok, que se llama Olga Batory, que ella también es una bruja, por así decirlo. Ella también, Dios reprenda, ya. No, ella es una bruja. Yo ya no, yo era bruja. Pero la cuestión es de que yo seguía mucho su contenido. Entonces yo me empecé a pegar demasiado en sus videos. Y fue ahí donde yo me empecé a meter en todo ese tema del espiritismo y del ocultismo. Hasta ese entonces, yo quiero dejar un contexto, un paréntesis. A eso de mis 16 años yo ya estaba dentro de la ley de atracción. Mucho antes de que viniera todo este auge de la ley de atracción y que los famosos empezaran a promocionar, los influencers, yo ya estaba metida en ese tipo de cosas, porque yo entré por el lado del desarrollo personal. Yo, como les digo, hubo un momento donde dejé de ir al colegio y lo que más me aparecía en YouTube era desarrollo de cómo hacer tus journals, desarrollo de cómo organizar tu vida, desarrollo personal a nivel espiritual, y ahí fue cuando me apareció lo de la ley de atracción. Y empecé a ver videos de varias influencias de la ley de atracción, que era como The Vortex Way, perdón, no puedo pronunciar la palabra, y Alejandra López y otras influencers, entre ellas la cuestión Pilar Sosa también. Y me apegué mucho a eso. Yo ya creía en la ley de atracción en esos momentos. Como yo les digo, yo en el momento que me empecé a meter en todas estas prácticas, mi vida fue de mal en peor, pero así gradualmente. Y fue en ese momento cuando yo empecé a estudiar todos los libros que tengan que ver con espiritismo y ocultismo.
y también un libro de cómo ser una bruja moderna. Y bueno, como les comentaba, yo me apegué mucho a este tema del espiritismo y del ocultismo. Y ojo ahí, a mí cuando yo estaba ingresando a estos temas, siempre me decían que todo este tipo de cosas tenía que ver con Dios. Y es algo muy común en la nueva era que nos promuevan que todo este tipo de prácticas, que la energía, que el yo superior, que el universo tiene que ver con Dios cuando no, ¿saben? Pero yo les voy a explicar por qué en otros videos también profundizando en cada práctica y en cada tema el por qué no. Y también en este, ¿por qué no? Bueno, y me apegué mucho a lo que era el tema del espiritismo. Yo recuerdo que en esa época, en el 2021, fue la primera vez que me compraron mi primera baraja de cartas y empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con el tarot. Yo recuerdo que la chica que me vendió el tarot, ella dijo a mi papá, le dijo de que tenía que hacerme como un tipo de iniciación, tenía que ella indicarme de las maneras en cómo yo tenía que aprender las cosas. Pero yo no entendía por qué, ¿saben? Porque al final igual había muchos videos y yo podía seguirlos. Más adelante sí lo entendí y les voy a explicar el por qué. Sin embargo, mi vida fue empeorando. Recuerdo que cuando yo entré en el ocultismo, literalmente jamás en mi vida yo tuve pensamientos tan negros como en esa época. Y para las personas que no crean en esto, es porque no lo han vivido. Entonces, para las personas que ya han estado dentro del ocultismo, nosotros sabemos. Pero, ¿cómo inicia el ocultismo? Porque el ocultismo no solamente es la parte que nosotros vemos en películas de, no sé, de televisión, ¿verdad? Como que una estrella invertida, Satanás con sus cuernos y cosas así. No tiene nada que ver con eso. Algo que la Biblia mucho nos recalca es que Satanás se disfraza de un ángel de luz. Entonces, cuando yo entré en todas estas prácticas, a mí siempre me metieron la idea de que era de Dios. Inclusive cuando me hacían lecturas de cartas me decía, este mensaje viene de parte de Dios para tu vida. Pero todo lo contrario. ¿Por qué yo digo que las prácticas adivinatorias no provienen de Dios? Porque justamente en Deuteronomio, creo que el capítulo 18 más o menos, nos habla justamente de que no tenemos que consultar a los adivinos, a los agoreros, pasar por nuestros hijos por el fuego, que en esas épocas se hacía sacrificar a tus hijos. Y pareciera que es algo lógico, ¿verdad? El no meterse en el tema de la brujería. Pero no lo es. Porque justamente todos estos temas se hicieron muy conocidos, como la ley de atracción, que tiene un marketing, déjenme decirles, enorme. Porque ¿a quién no le gustaría tener prosperidad? ¿A quién no le gustaría tener abundancia? A todos les gustaría tener ese tipo de cosas. Pero lo que no te dicen es que esas prácticas son milenarias. Esas prácticas son paganas. Esas prácticas tienen una repercusión a nivel espiritual y no te conectan con Dios. Porque Dios no originó esas prácticas. Dios siempre nos dio un medio para poder comunicarnos y para poder conocerlo a Él. Y es por medio de la oración. Es por medio de su Hijo Jesús. Pero yo no tenía, ¿cómo se dice?, mucha conciencia de eso. Entonces, siguiendo con el testimonio, lo que quería contarles es que yo entré a esto del espiritismo muy de lleno. Como les seguía comentando, yo estaba dentro de atracción todavía, yo estaba dentro del yoga. En ese momento yo ya empezaba a aprender cómo hacer endulzamientos, aprender cómo hacer rituales de la abundancia para el dinero, aprendía cómo hacer limpias, etcétera, etcétera, cosas. Y ya más o menos por ese tiempo fue el momento en donde yo empecé a tener experiencias sobrenaturales aún más grandes. Porque algo que te dice mucho en la nueva era es que tú tienes guías espirituales. Pónganle el título que quieran. O guías espirituales, o el universo, o maestros ascendidos, o tu yo superior. Pero nada de eso viene de Dios. Porque yo cuando empecé con esas prácticas, algo que me decían muchos estos gurús de la nueva era es que se podía tener canalizaciones. Porque cuando tú lees el tarot, algo que no te dice la mayoría es que tú necesitas a alguien que esté a nivel espiritual dándote toda esa información que estás recibiendo. Porque cuando tú lees las cartas a una persona,
a nivel espiritual tiene que haber un intercesor, por así decirlo, para ir sacando y recopilando la información de la otra persona. Y yo me metí en eso. Y algo que muchas de las personas que son tarotistas utilizan ese término que se llama canalizaciones. Yo empecé a tener canalizaciones de estos seres. Y fue ahí cuando como a mí me gustaba mucho el arte, empecé a pintar, empecé a escribir todo lo que ellos me daban. Empecé a tener inclusive muchos más deseos de conocer ciertos lugares del mundo, como Egipto, como la India, aprender más acerca del budismo. Yo recuerdo que inclusive tenía visiones por medio de sueños. O sea, yo estoy hablando ya cuando estaba de lleno en el espiritismo, ya no cuando estaba empezando, ¿verdad? Cuando yo tenía aparecido el sueño, cuando empecé a entrar al yoga, no. Yo cuando ya estaba recontra metida en la nueva era y yo ya me consideraba una bruja. Entonces empecé a tener este tipo de visiones. Recuerdo una de ellas que fue cuando yo estaba dormida y de la nada a las 2 de la noche empecé a escuchar una voz que me decía: dibuja lo que tú estás viendo. Y yo vi la luna y empecé a hacer un dibujo, pero así tan exacto, que era de un sol y una luna y unas serpientes que se entrelazaban. Y obviamente que eso tiene mucho simbolismo de la parte ocultista. Sin embargo, cuando fui avanzando en estas prácticas, porque algo que se destaca mucho en la nueva era es que todo te lo pintan como algo inocente y que todo te lo pintan como algo de luz, porque todo es abundancia, todo es energía, todo es amor, todo es paz. Pero extrañamente tu vida cada vez va de mal en peor. Extrañamente cada vez te aíslas más porque supuestamente bajas tu vibración. Extrañamente empiezas a tener experiencias nada agradables dentro de la nueva era. Y cuando tú dices de que te apareció tal cosa o tal bicho, o empiezas a sentir sensaciones sumamente de miedo, te empiezas a decir: pero es porque vibraste bajo, ¿sabes? Entonces yo empecé a entrar mucho más a fondo en todas estas prácticas y también escuchar todas esas canalizaciones de estos seres que supuestamente eran mis guías espirituales. Y ya para ir más adelante, que no voy a tocar todo el testimonio, sino que voy a saltar algunas partes que pienso tocar en otros videos, como el tema de las llamas gemelas, que lo voy a hablar en otro video. Y después de eso fue cuando me metí en otros temas del yoga. Un yoga en específico que se llama el yoga kundalini. Y algo que te decían todos estos gurús de la espiritualidad, que supuestamente era para alinear tus chakras y para despertar la serpiente que está dentro de ti. Yo hice esa meditación porque me decían que era algo muy bueno para mí, que era justamente para activar esos dones espirituales que yo tenía. Pero en el momento que yo hice esa meditación, literalmente sentí que algo se empezó a trepar en mi espalda. Literalmente empecé a sentir que algo estaba alrededor mío. Entonces yo empecé a entrar mucho en miedo y empecé a buscar varios artículos que me dijeran por qué me está sucediendo este tipo de experiencias. Y fue ahí donde varios gurús decían como que no, es sumamente normal que te suceda esto, tú sigue, es parte del proceso. Y yo, bueno, como era muy inocente, también dije como que bueno, debe ser. Pero recuerdo que cuando estaba viendo un video también de los métodos de manifestación aquí en mi casa, días después, había pasado unos 2 días, la luz se cortó toda la luz en mi casa. Y yo siempre utilizaba mis libros de manifestación, los tenía siempre en la mesa, pero yo tenía una Biblia que me regaló mi abuelita y esa Biblia siempre la utilizaba de portalibros. Y recuerdo que ese día, no sé por qué, pero tuve la necesidad y dije: ya leí todo, o sea, no tengo nada más que leer de libros, hablo. ¿Por qué no empiezo a leer la Biblia? Si al final me dicen que todo ese tipo de prácticas son de Dios, ¿por qué no darle una oportunidad? Dije. Y recuerdo que el primer versículo que me apareció fue uno de Isaías que dice: he aquí que hago las cosas nuevas y crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, y las cosas pasadas no tendrán memoria ni subirán al corazón. Yo recuerdo que cuando leí ese versículo me impactó demasiado porque dije: wow, nunca había leído algo similar, ni por si acaso. Y en ese momento empecé a leer Génesis y recuerdo que me quedé mucho en la parte de la serpiente que estaba hablando con Eva. Y justamente
estaban en el jardín de Edén. Bueno, como yo les comentaba, al final yo me metí de lleno en todo lo que es el espiritismo, pero pasó este suceso sobrenatural en cuando se apagó la luz en mi casa. Y no solamente eso, sino que empecé a leer la palabra por primera vez. Y fue ahí cuando me quedé en la parte de Génesis, cuando la serpiente empieza a hablar con Eva. Porque la serpiente le dice a Eva: ¿es verdad que Dios te dijo que de todos los árboles que tienes alrededor no vas a poder comer su fruto? Y Eva le dice: no, solamente de este árbol, porque dice que el día que comeremos este árbol, ciertamente moriremos. Y la serpiente le dice: no es verdad, ciertamente el día que comieran del fruto de ese árbol, no morirán, sino que se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y yo recuerdo que cuando leí este pasaje fue como que, wow, o sea, ¿será que Dios nos quiere ocultar algún tipo de conocimiento? Pero no. Y fue la primera vez que en ese momento que empecé a decir: tal vez las cosas que estoy haciendo no están bien. Porque como yo les dije, cuando hice esta meditación literalmente estaba sintiendo que algo se me estaba trepando por la espalda. Entonces yo en ese momento dije: yo creo que tal vez no está bien lo que estoy haciendo. Pero en ese momento fue como que no, mentira. No, claro que no, está sumamente bien porque todo esto viene de Dios, dije. Entonces, cuando yo pasé unos 2 días después de eso, de ese suceso, en cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, recuerdo que estaba teniendo otra canalización y me puse a pintar, porque cada canalización que yo hacía lo pintaba con acuarelas. Y me acuerdo que esa canalización fue diferente, porque yo empecé a pintar un faro. Me quedé 3 días pintando ese faro, pero recuerdo que ese día me sentía muy mal, porque yo sentía un vacío enorme en mi corazón y yo ya no sentía paz y ya me sentía completamente perdida. Y recuerdo que en ese momento yo estaba haciendo lectura de tarot, porque casi todos los días me ponía a hacer lectura de tarot en ese momento, y dije: ya no soporto más, Dios, por favor, Señor, necesito que tú me ayudes, porque yo ya no soporto más. Le dije: yo no tengo paz, ya no quiero estar así llorando todo el tiempo, ya no quiero estar así perdiéndome a mí misma, ya no quiero seguir en este estado, porque entre más entro a estas prácticas que supuestamente me tenían que dar esa paz, estoy sintiéndome cada vez peor. Yo no entendía, porque a mí me decían que todo esto era de luz, que todo esto provenía de Jesús, que provenía de Dios. Pero me acuerdo que en ese momento, cuando pinté el faro, dije: este faro es una luz. Y recuerdo que en ese momento dije: este faro es Jesús. Y pasó algo sobrenatural en ese rato, porque recuerdo que en ese momento en que dije esa frase, me paré, porque aquí tenía las barajas de carta que siempre utilizaba, y dije: ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Y recuerdo que empezó a entrar un miedo, pero así horrible, en mi corazón. Y en ese momento yo corrí al baño y me empecé a ocultar. Y recuerdo que de la nada me vino un pensamiento de: fíjate los chats que tenías con ese chico que antes hablabas. Y recuerdo que ese amigo masón que yo tenía, empecé a ver los chats y decía: jamás leas las cartas, jamás leas los libros de espiritismo, jamás hagas esto, porque después vas a abrir no sé qué, no sé qué. Y yo dije como que es verdad, es verdad. Porque yo hasta ese entonces ya estaba empezando a sentir, uno, que algo se me estaba entrando en el cuerpo. Segundo, ya estaba empezando a escuchar voces. Y no estoy hablando de esquizofrenia. Y tercero, ya había perdido todo tipo de paz y estaba teniendo encuentros sobrenaturales, pero feísimos, porque yo sentía que literalmente había algo que me estaba siguiendo a todas partes. Una de esas experiencias fue cuando yo estaba charlando con una amiga, y me acuerdo que esta amiga le dije como una frase en específico, como que esto ya me tiene, algo así, por así decirlo. Y recuerdo que en ese momento yo estaba sentada en mi cama y de la nada siento como si alguien se sentara al lado, porque uno sabe que siente cuando la cosa, o sea, si algo se empuja y se vuelve a levantar. Y yo recuerdo que me entró un frío por la espalda en ese momento, y yo dije en ese momento esa frase como que esto ya me tiene. En realidad era una persona, porque ese es otro testimonio que voy a contar, pero eso es un tema aparte de las llamas gemelas. Y yo dije como que tal persona ya me tiene, por así decirlo, que era una persona que también estaba metida en todo esto.
Y recuerdo que en ese momento escuché reír a alguien a mi alrededor. Y yo sabía que por haber dicho eso se pusieron felices, ¿saben? Y yo no entendía quién se podría poner feliz de algo así. Y fue en ese momento como dije, no, es mentira. A mí no me tiene todo esto. Y fue súper raro, porque más adelante, cuando me pasó esto del faro, corrí al baño. Y recuerdo que en ese momento me puse a ver los chats, como digo, del chico. Y dije, qué boba, ¿qué acabo de hacer? Porque literalmente en ese momento, cuando me paré en el espejo del baño, apareció una cosa negra a mi espalda. Y yo dije como que, ay Dios, empecé a gritar, y empecé a llorar. Y recuerdo que cuando salí del baño, yo le dije a mi papá, por favor, he hecho algo malo, papá, ayúdame. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, no, eres una exagerada, pero seguro has debido exagerar con eso del tarot, pero no pasa nada, no es algo malo, me dijo. Y dije, no papá, en serio hice algo malo. Yo ya tenía la convicción en mi corazón que ella había hecho algo malo. Y recuerdo que mi papá me dijo como que no, mentira, que no sé qué. Y recuerdo que en ese momento yo agarré una bolsa y empecé a botar todo, porque yo tenía manillas, yo tenía cuarzos, las piedras esas energéticas, yo tenía muchos símbolos, tenía endulzamientos, un montón de cosas. Entonces fui botando lo superficial en ese momento. Y recuerdo que literalmente sentía como si hubiera presencias alrededor de mí. Y me empezó a entrar pero un miedo que nunca había sentido en mi vida. Desde que entré en estas prácticas yo jamás había sentido miedo ni había pensado que esto era algo mal. Y recuerdo que yo en ese momento ya supe quién estaba detrás. Y fue cuando yo entré a mi dormitorio y yo suelo ver series. Yo solía ver series, pero en ese momento no quería ni agarrar el control de lo mucho que estaba temblando. Y me acuerdo que supe quién estaba ahí. Y le dije a Satanás, le empecé a hablar a Satanás y le dije, yo sé que tú jamás me vas a dar esa paz que necesito. Yo sé que tú me has dado todo esto, le dije, todos estos dones, todas estas capacidades y estas canalizaciones y cosas, pero tú jamás me vas a dar ese amor que yo estoy buscando. Empecé a hablarle y le dije, espero ojalá te arrepientas. Obviamente yo boba, inocente, Satanás jamás se va a arrepentir. Pero recuerdo que en ese momento Satanás me hizo recuerdo de algo, que era mi sueño. Como yo les dije, yo estaba sumamente metida con este sueño de que quería ser cantante. A tal punto que yo todas las cosas que sea de manifestación tenía que ver con mis sueños. Pero un mes antes había puesto una hoja, que era justamente con un portal nuevo que dijeron justamente estas brujas o estos gurús de la nueva era que se iba a abrir y que el número del amor tenía que ser sellado en esa carta que tú ibas a manifestar. Y el número era el 666. Y yo recuerdo que puse todos mis deseos, así como quiero ser artista, quiero hacer esto, el otro, y firmé mi nombre con el número de la bestia. Y recuerdo que recordé eso en mi mente y el enemigo literalmente se volaba como diciéndome, literalmente vas a querer escaparte de mí, vas a tener que renunciar a tus sueños, porque tú sabes que tú jamás vas a lograr llegar a ese éxito que tú quieres a menos que yo te lo dé. Y yo recuerdo que al día siguiente desperté y estaba pensando y dije, la verdad es que yo quiero ser cantante, yo realmente quiero llegar lejos. Y estaba con mi mamá aquí en el comedor y mi mamá me decía, Kiara, es súper raro porque tú estás como que en un huequito, como tratando de apartarte de todo, porque yo estaba haciendo como una barrera de todas las cosas que tenía alrededor. Y me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá, mamá, si tú tuvieras que hacer lo que sea por tus sueños, ¿lo harías? Porque mi mamá también quiere dedicarse a la música. Y yo pensé que iba a decir que sí, pero mi mamá me dijo, no, Kiara, yo no lo haría. Yo en ese momento caí en cuenta de que no, lo que estaba haciendo estaba pésimo. Y fue en ese momento que le dije, por favor, mamá, ayúdame a botar todo. Mi mamá me dijo, sí, yo te ayudo. Porque mi mamá igual unos días antes me dijo, creo que esto no está bien, Kiara. Pero bueno, empezamos a botar absolutamente todo tipo de cosas, inciensos, manillas, mis cofres de endulzamiento, las cartas, todo, pero todo, los dibujos los rompí así con rabia. Y me acuerdo que en ese momento lo único que no aparecía era la hoja con la que había firmado con mi nombre. Y esa hoja era un pacto que yo estaba haciendo con Satanás.
diciendo, en la hoja donde yo tenía mi nombre era literalmente un pacto. Y yo me acuerdo que me empecé a asustar demasiado, porque yo con mi mamá empezamos a botar manillas, empezamos a botar todo tipo, endulzamientos, cuadros, cartas, todo. Pero esa hoja no aparecía. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, no aparece esa hoja, mamá, esa hoja está con mi nombre literalmente firmado. Y yo le conté todo y mi mamá me dijo, ¿por qué hiciste eso? Y dije, por favor, mamá, ayúdame. Mi mamá me dijo, tranquila, va a aparecer. Y mamá empezó a orar, empezó a reprender. Y yo recuerdo que en ese momento literalmente apareció una sombra detrás de la cortina. Y fue como en un segundo, porque agarró que estábamos nosotras ahí hablando y veo así que de la cortina se mueve así como todo. Y mi mamá empezamos a gritar y así como que y empezamos a gritar. Y yo le decía, mamá, no aparece la hoja. Y mi mamá, tranquila, seguí. Y empezó a orar. Yo recuerdo que a la tercera vez que estaba buscando, apareció la hoja. Y yo dije como que, ay Dios, por fin. Y empecé a romperla, pero así un montón de pedazos. Y en ese momento sentí mi alma volver a mi cuerpo. Y botamos absolutamente todo. Y luego de eso mi mamá tuvo que irse a La Paz al día siguiente. O sea, luego de vivir toda esta experiencia súper traumática, de haber hablado con Satanás, literalmente de haberme salido de todas estas prácticas, ¿no? Entre comillas, porque ya más adelante les voy a contar por qué. Me quedé yo sola en casa. Y fue la vez que tuve demasiado miedo, porque ahí fue cuando Satanás me empezó a atacar espiritualmente. Entonces yo realmente sentía que había seres alrededor mío que me estaban persiguiendo. Y yo recuerdo que en ese momento Dios me abrió los oídos espirituales y yo podía escuchar sus risas, inclusive llamar mi nombre, como que me llamaban Kiara desde lejos y cosas así. Y como yo les estaba contando, yo seguía sintiendo que algo se estaba entrando en mi interior. Entonces, que se estaba trepando en mi espalda. Y fue lo primero que pensé, porque yo no quería ver absolutamente nada del terror que tenía en ese momento, que dije, ¿qué puedo hacer? ¿Ver alguna película de Dios? Y fue ahí cuando me topé con la película de Jesús. Y la parte que más recuerdo fue cuando Jesús está hablando con la mujer tsunamita. Con la mujer samaritana, perdón. Y la mujer samaritana está en el pozo con Jesús y le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo un judío le va a hablar a un samaritano? Y Jesús le dice, si tú supieras quién te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Y yo no sabía que era esa agua, pero en ese momento yo le dije al Señor, por favor, dame de esa agua, yo también quiero. Y recuerdo que en ese momento, más rato yo salí al patio y las cortinas se seguían moviendo, pero así una parte de un lado a otro. Literalmente había un montón de poltergeist en ese momento en mi casa. Y recuerdo que salí a la parte del patio y me hinqué. Fue la primera vez que me humillé genuinamente ante Dios. Y empecé a llorar un montón. A llorar, y yo estaba súper asustada porque realmente sentía esa cosa de mi espalda. Y empecé a decir a Jesús, por favor, Jesús, yo te entrego mi vida. Por favor, Señor, sálvame. Te prometo, Señor, que te entrego toda mi vida y toda mi alma. Por favor, sácame de esto, Señor, porque no sé en qué me he metido. Y fue en ese momento, solamente en ese momento, que nunca más sentí eso. Sentí como que un peso se me hubiera quitado de la espalda. Esas voces que estaba escuchando no las volví a escuchar más. Y a los días, pasaron 2 meses de pura persecución de Satanás y los demonios hacia mí. Y yo agradezco también haber pasado eso, porque si no hubiera sido por esa razón, yo hubiera vuelto a caer en estas prácticas. Entonces, al finalizar más o menos los 2 meses, fue cuando yo tuve mi liberación, que fue por medio de un sueño. Recuerdo que yo ya estaba asustada, yo ni dormía en las noches, pero justamente ese día me acuerdo que había orado y le había dicho, Dios, yo necesito ser libre de esto, yo ya te he entregado mi vida, por favor ayúdame a ser libre, le dije, ayúdame a poder sacarme todo esto de encima, porque ya aún en medio de esta transición, porque yo no había tenido una libertad genuina, era porque aún seguía leyendo las cartas, yo aún estaba como que un pie con Jesús y un pie con el mundo y estas prácticas de la nueva era. Entonces el enemigo aún tenía autoridad sobre mi vida. Entonces en ese momento yo me puse a orar y le dije a Dios, por favor ayúdame a liberarme de todo esto. Entonces en ese momento yo tuve un sueño, una liberación en medio de un sueño,
y recuerdo que en el sueño estaba dormida y de pronto cuando me paro veo un demonio parado en mi puerta y recuerdo que mi primer instinto fue correr. Yo quise correr para salir del dormitorio y en ese momento el demonio me agarró y me empezó a ahorcar. Y yo literalmente empezaba a gritar porque mi papá estaba al dormitorio de al lado y yo le decía, papá, ayúdame, que no sé qué. Y el demonio me intentaba matar. Y en ese momento de la nada veo que algo me saca. Y fue ahí cuando yo me veo tirada en el piso, fuera de mi cuerpo. Y fue un sueño tras un sueño, porque el sueño siguiente fue que yo estaba en mi cama y de la nada me empieza a doler el pie. Y cuando veo dentro del pie, yo tenía una abertura. Y empiezo a sacar y había una garrapata transparente gigante de este tamaño. Y después de ese sueño apareció uno que yo estaba hablando con mi hermana. Mi hermana en ese momento vivía en La Paz. Y mi hermana me dice, Kiara, mi novio te trajo un paquete desde La Paz que dice que es para ti. Y yo he dicho, qué raro, porque yo no hablaba mucho con su novio de mi hermana. Entonces yo dije, qué raro que me esté entregando un paquete. Pero yo le dije, bueno, voy a ver. En el momento en que abro ese paquete, todas las cosas que yo había hecho de brujería, de santería, estaban dentro de esa caja, todo lo que había botado con mi mamá. Y yo recuerdo que en ese momento me empecé a asustar e intenté escapar de la casa donde estaba, pero la puerta se cerró así de golpe. Y yo en ese momento empecé a asustarme, pero recordé algo que me dijo este chico, el chico que era ex masón, que me había advertido estas prácticas. Me dijo, en el momento que pase algo, que te empiezas a tener experiencias malas, reprender el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que en ese momento me puse a orar y yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Empecé a reprender. Y yo le decía, por favor, Señor, ayúdame a salir de esa casa. Por favor, Señor, ayúdame a salir de todo esto. Te lo pido, Señor, abre esta puerta. Y en ese momento la puerta se abrió. Y yo corrí lejos. Y me acuerdo que esa puerta se cerró. Y desde la parte de abajo empezó a sellarse todo con fuego. Y me desperté en ese momento. Y fue la primera vez que me sentí por primera vez libre. Y 2 días después tuve otro sueño, que es otro sueño que yo estaba en una fiesta con unos amigos. Pero me acuerdo que yo ya no quería estar en ese ambiente, ¿saben? Ya no quería seguir estando ahí. Entonces yo salí al patio y recuerdo que encontré una notita. Y la notita decía, este día se te va a dar una revelación. Y al día siguiente yo ya pude entender la Biblia. Y recibí al Espíritu Santo. Entonces yo tuve una liberación enorme por medio del sueño. Realmente cuando yo clamé al Señor, después de estar engañada durante muchos años por medio de estas prácticas que supuestamente eran de luz, pude tener esa liberación y esa paz que tanto estaba buscando. Y les prometo que mi vida nunca cambió de una manera tan increíble como ahora. La relación con mis padres ha mejorado, mi salud emocional también ha mejorado bastante y en todas las áreas. Yo la verdad estoy sumamente agradecida con Dios. Y después de haber probado de todo, porque literalmente probé de todo, probé yoga, probé meditación, probé todo tipo de creencias de reencarnación, de la nueva era, maestros ascendidos, o sea, un montón. Y lo único que puedo dar testimonio es que nada se compara al poder de Jesús. Yo literalmente tuve que vivir este proceso con mi familia. Y mi familia misma tuvo que presenciar este tipo de ataques espirituales, entidades, etcétera, cosas. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que si tú estás buscando esa paz, esa abundancia, esa realmente plenitud en tu alma y restauración, el único que te lo puede dar es Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y justamente de eso habla el Evangelio en realidad. Habla de que todos nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas malas. Yo al haber entrado en estas prácticas pequé, me desvié del camino verdadero. Pero sin embargo Dios dice que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Pero Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta sea salvo y tenga vida eterna. Y esa salvación no es por obras, no es por algo que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Ayudar a los enfermos, ayudar a cualquier comunidad o lo que sea. Este tipo de cosas no me van a dar la salvación. Solamente es la gracia de Dios. Y eso se recibe solamente. Sí, y como yo les digo, la salvación no es por alguna obra buena que nosotros podamos hacer, sino que es la gracia de Dios, una gracia inmerecida
que a pesar de ser pecadores, a pesar de ser imperfectos, de haber cometido tantos pecados y cosas erróneas delante de Dios, Dios nos da su salvación por medio de Jesús. Es literalmente Dios diciéndote: te amo tanto y sé que tú no te puedes salvar, que yo te traigo la salvación por medio de mi Hijo. Y lo único que tú tienes que hacer es creer y arrepentirte de corazón. Y el arrepentimiento es mucho más que una emoción, ¿saben? Y más que un remordimiento, porque yo puedo sentirme mal respecto a mis acciones. Decir como que me siento mal por drogarme, me siento mal por hacer tal cosa, pero no sirve de nada si realmente no nos movemos de esas acciones. Y ese es el genuino arrepentimiento. Es el que el Señor nos pide que nosotros podamos tener en nuestro corazón. Y después de haber contado todas estas cosas y haber abierto mi corazón con ustedes, yo solamente les quiero agradecer profundamente y decirles que el Señor los ama y yo también los amo. Y que si el Señor pudo sacarme de la depresión, si pudo sanarme de temas tan fuertes como el abuso, si pudo sanarme de cosas como la ansiedad y cosas de ese estilo, también puede contigo, porque Dios te ama profundamente. Dios realmente quiere lo mejor para ti y nadie en este mundo conoce la mejor voluntad para tu vida que Dios. Y después de haber probado absolutamente todo tipo de prácticas, porque yo probé del yoga, probé la meditación, probé el despertar la conciencia, ¿cómo se llama esto? La astrología, el espiritismo, la brujería, y nada de eso me llenó. Es más, mientras más practicaba todo esto, me sentía cada vez más vacía, y me sentía cada vez más falta de propósito, y me sentía cada vez sin vida. Y a pesar de que en un inicio esto puede parecer de luz y pueda darte cierta paz disfrazada, al final no termina bien. Y ese es un testimonio que no solamente yo lo digo, sino que muchas personas que han salido de la nueva era también lo dicen. Lo pueden buscar si quieren en YouTube. Hay un montón de testimonios que hablan acerca de personas que salimos de estas prácticas. Pero nada, de lo único que puedo dar testimonio es que Jesús es el único camino. Es el único camino, verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Jesús nos ama profundamente. Yo jamás entendí cuánto me amaba Dios hasta que realmente entendí el precio de mi pecado, que fue la cruz. Nunca entendí que lo que había hecho era demasiado malo hasta que tuve que probar del mundo espiritual y de la lucha que tuve con Satanás. Pero no es necesario que tú tengas que pasar por todo esto. Si Dios está permitiendo escuchar este testimonio, es para que tú no tengas que pasar por estas prácticas, para que eso también sirva de lección para tu vida, de tu protección espiritual, de tu propósito, y que sepas cuán valioso eres para Dios. Porque tu vida es sumamente importante. Tú eres valioso y tú eres valiosa para Dios. Has sido creado a su imagen y semejanza. Entonces nada, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado viendo todos estos videos, y donde realmente estoy abriendo mi corazón, y como ustedes han visto han sido temas muy fuertes que he tocado, pero siempre tratando de tocarlos desde un tema responsable y desde un tema de la luz, iluminándolo a través de la palabra de Dios. Y nada, yo de verdad te abrazo mucho, te quiero mucho y sé que Dios te ama. Te amo mucho, cualquier persona que esté viendo esto, pero Dios te ama más. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida porque Dios haya salvado mi vida. Nunca vi tanta restauración ni tanta misericordia hasta que conocí a Jesús. Yo no entiendo cómo Dios me perdonó y me salvó a pesar de las cosas tan horribles que hice, que fue entrar en este mundo a pesar de mi ignorancia, porque estas prácticas siempre se pintan de algo bonito o de algo de luz, pero realmente terminan siendo pura oscuridad. Entonces, nada, lo que sí te quiero decir es que hay una salida para todo. Y esa es una persona. Y esa persona te ama. Y antes de irme, me gustaría poder leerte una palabra. Aquí está. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Y este es un versículo muy fuerte porque Dios nos invita a dejar nuestra vida, a dejar nuestra manera de vivir. Si antes robábamos, ya no robemos. Si antes practicábamos brujería, ya no lo hagamos. Si antes fornicábamos, si antes estuviéramos metidos en vicios, no lo hagamos. Y sé que estas cosas son muy imposibles dejar cuando tú pones tu fe solamente en ti.
Pero Dios nos dio una solución para poder dejar toda la malicia, para poder dejar todo el pecado, y ese es Jesús. Jesús venció el pecado en la cruz, y no hay nada en este mundo que te ate a seguir en tu pecado cuando Jesús te ha dado la solución por medio de él. Entonces, nada, la verdad es que estoy muy feliz de haber grabado esto, porque yo sí estaba demasiado nerviosa de poder hablar con ustedes y poder contar todos estos sucesos tan fuertes que me acontecieron. Y sé que no todas las personas se lo van a tomar muy bien. Sé que también voy a recibir por ahí críticas o rechazo, pero la verdad, con que a una persona o a dos les sea de bendición este video, para mí es suficiente. Es sumamente suficiente. Y nada, te amo mucho y te mando un montón de ánimo para que tú puedas seguir. Jamás te rindas y no creas en las mentiras que el enemigo ha creado en tu vida. Y lo que sí te digo es protégete espiritualmente, por favor. No caigas en estas prácticas, no pienses que por ahí vas a encontrar la llenura espiritual. Y si ya estás metido en todo esto, yo te aconsejo que realmente ores a Dios y le consultes si esta es la voluntad que Dios tiene para tu vida. Porque las personas que están metidas en la nueva era, como les dije, siempre hablan de que todas estas cosas son de Dios. Entonces, ¿por qué no oras? ¿Por qué no le preguntas al Señor específicamente: Señor, ¿esta realmente es la voluntad que tú quieres para mi vida? ¿Es verdad todo lo que Kiara está diciendo en su testimonio? ¿Es verdad lo que muchas personas están diciendo de estas prácticas? ¿Cuál es tu voluntad? Y muéstrame el camino, muéstrame tu luz. Y si me lo permites, me encantaría poder orar por ti. Y bueno, Padre, te oro en el nombre de Jesús, Señor, por esta persona que está viendo, Señor, estos videos, este testimonio, Señor, para que tú obres en su vida, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor, para que tú traigas restauración, Señor. Nosotros, Señor, sabemos que hemos cometido pecados, Señor, nos hemos equivocado, Señor, pero sin embargo tu amor, Señor, es mucho más grande, Señor. Bendice mucho, Señor, a esta persona, Señor, que esté viendo este video, y protégela espiritualmente en el nombre de Jesús, Señor. Manda ángeles, Señor, que la protejan. Tráele paz, Señor, tráele restauración, Señor, tráele sanidad, Señor, y recuérdale cuán valioso y cuán valiosa es, Señor, esta persona para tu vida, Señor. Recuérdale el valor que tiene, Señor, su vida, tanto que tu Hijo tuvo que morir en la cruz por sus pecados y por los míos, Señor. Te pido, Señor, para que quebrantes toda mentira del enemigo, Señor, en sus vidas, Señor, para que quebrantes toda maldición generacional, Señor, para que quebrantes todo pacto, Señor, tanto consciente como inconsciente, Señor, y cualquier autoridad que le hayan dado, Señor, al enemigo y a sus demonios, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice mucho a esta persona y a su familia. Bendice mucho, Señor, a sus hijos, Señor. Trae mucha abundancia, Señor, trae mucho amor, Señor, y sobre todo, Señor, trae, Señor, un entendimiento profundo, Señor, por tu Hijo Jesús y por tu salvación, Padre. Recuerda, Señor, a esta persona que no hay, Señor, escenario tan malo, Señor, que tú no puedas cambiar, Señor, que no hay desgracia que tú no puedas convertir en un milagro, Señor.